Nutrición Imperfecta con Marta Mármol. Bienvenidos a Nutrición Imperfecta, el podcast de Marta Mármol. Un lugar para aprender a cuidarte y a empezar a ver la nutrición como una aliada para recuperar tu salud y encontrarte mejor. Te recuerdo que puedes descargarte mi ebook gratuito Síntomas digestivos de la gran epidemia en martamarmol.com/ebook. Y si quieres que te acompañemos en tu caso particular para recuperar tu salud, puedes reservar consulta con cualquier persona del equipo, tanto de nutrición como de psicología, en martamarmol.com. Te recuerdo, si eres profesional de la salud o estudiante y sabes la importancia que tiene la microbiota pero no sabes cómo aplicarla y quieres empezar a hacerlo en tu consulta para revalorizarla, tienes disponible la primera edición del curso Microbiota y Salud, realizado por mí junto con mis compañeras Miriam Berzas y María Pastor, disponible en microbiotaysalud.com. Bienvenidos a Nutrición Imperfecta, yo soy Marta Mármol y en el episodio de hoy vamos a hablar del síndrome premenstrual. Si tienes ciclo menstrual o si has convivido alguna vez con alguna mujer, probablemente has vivido más veces de las que te gustaría o nos gustaría el síndrome premenstrual, ¿vale? O lo que muchas veces llamamos esa semana previa a tener la menstruación, a tener la regla, en la que parece que pues todo se junta, ¿no? Y digo parece, pero en realidad, como vamos a ir viendo, no es ninguna imaginación. El síndrome premenstrual existe, es real, y además tiene una base fisiológica muy clara que ahora vamos a ir viendo, solo que, bueno, pues la mayoría de nosotras hemos escuchado que esto es normal, que a todas nos pasa, que nos tenemos que aguantar y que, bueno, pues hay que aguantar pues esos dolores, hinchadas, irascibles, irritables, con hambre, porque es lo que toca y ya está, ¿no? Y es verdad que la lógica, ahora pensándolo, pues no es así, ¿no? No debería ser así. Que sea común, como siempre explicamos, no quiere decir que sea normal. Si lo pensamos a nivel biológico, ¿qué sentido tiene que una semana antes de la regla estemos con ya molestias? Que durante la regla también hayamos aceptado que tiene que doler. Pues parece que estamos como 15 días mal, que a nivel, pues eso de biología, de lógica evolutiva, no tiene ninguna, ¿no? Entonces, vamos a dedicar este episodio a explicar de manera muy sencillita y espero que muy aterrizada qué es realmente el síndrome premenstrual y por qué ocurre, ¿vale? Y sobre todo qué cositas podemos hacer, tanto a nivel nutricional, de hábitos de vida. Yo os dejaré también alguna idea de algunos suplementos más específicos para estos días. Pero para eso vamos a explicar muy bien qué ocurre, qué está pasando en nuestro cuerpo, porque después de eso todo tiene mucho más sentido, ¿no? Cuando entendemos lo que ocurre, pues eso tiene sentido y desde ahí ya es más fácil tomar decisiones que realmente pues nos ayuden. Así que vamos a empezar eso. ¿Qué es exactamente esto del síndrome premenstrual? El síndrome premenstrual se le llama a un conjunto de síntomas que son físicos, emocionales y también conductuales que aparecen en la fase lútea, es decir, los días previos a la menstruación. Voy a hacer un recordatorio de cuáles son las fases o divisiones del ciclo menstrual para que entendamos y nos contextualicemos bien. Cuando nos viene la regla son los primeros días del ciclo, ¿vale? El día que nos baja el primer día de la menstruación es el día 1 del ciclo. Pasada esta menstruación aparece la fase folicular, en la que hay un aumento de los estrógenos que su función es que el óvulo vaya creciendo en el ovario y cuando llegue pues a mitad del ciclo más o menos en la ovulación, ese óvulo salga. Si no hay un embarazo, que aquí es cuando ocurriría la fecundación, si no hay embarazo, ese óvulo va a salir y va a empezar la fase lútea, ¿vale? La fase lútea es después de la ovulación. Aquí lo que va a ocurrir es que va a aumentar la progesterona y los estrógenos van a ir bajando. Y pasados también como unos 10, 12 días, pues baja mucho la cantidad de estrógenos y la cantidad de progesterona
Y aquí es donde vamos a hablar de ese momento en el que es premenstrual, esa parte final de la fase lútea en la que van a ocurrir todos estos síntomas. Y ocurren, como os digo, por ese descenso, esa caída muy marcada de estrógenos y de progesterona. Y además también coincide con un aumento de la prolactina, otra hormona importante en todo este conjunto de síntomas. Una vez recordado este baile hormonal, retomamos. Este síndrome premenstrual ocurre al final de la fase lútea, ¿no? Cuando hay esta caída de las hormonas. Y no es una enfermedad en sí misma, sino pues una respuesta del cuerpo a estas fluctuaciones. Y la intensidad de esa respuesta no tiene por qué ser tan fuerte como hemos normalizado, porque muchas mujeres lo viven así, ¿vale? ¿Cuáles son estos síntomas de los que estamos hablando? ¿Vale? No me refiero solo a estar un poquito más sensiblonas o más irascibles o notar un poquito la ropa más ajustada. Cuando hablamos de síndrome premenstrual ya hablamos de síntomas más potentes y que, bueno, cada mujer lo va a vivir a una manera, ¿no? Pero los más comunes, y aunque por supuesto no tenéis que tener todos para tener un síndrome premenstrual, suelen ser, bueno, cambios de humor, irritabilidad, malestar, sensibilidad emocional, ansiedad, sensación de estar más baja, aunque tú razones y digas, mira, si es que a mí no me pasa nada. Ya, bueno, pues esa sensación de que todo nos afecta mucho más, ¿vale? De ganas de llorar continuamente. También hay un aumento de apetito o de antojos, sobre todo de dulce. Esto ocurre por la bajada de los estrógenos, nos va a generar este apetito y también por la necesidad de subir esa serotonina. Los estrógenos están muy relacionados con otras hormonas como con otros neurotransmisores como la serotonina y al bajar los estrógenos también baja esa producción de serotonina. Por tanto, pues también nos produce esa sensación de querer comer algo dulce para aumentarla. También otro de los síntomas es la retención de líquidos, que lo vamos a notar por hinchazón, sensación de pesadez, sobre todo en la parte baja, más en las piernas. Incluso pues aquí también se dice el aumento de peso, pero en realidad no es un aumento de grasa, es un aumento de peso por esta retención de líquidos. También es muy común los dolores de cabeza, que también ocurre por esa bajada de estrógenos normalmente. Cansancio, falta de energía. También está muy unido a el mal descanso, porque como os he dicho antes, los estrógenos están muy relacionados con la serotonina con la generación de melatonina. Por tanto, si no hay suficientes estrógenos, no va a haber suficiente serotonina y no va a haber suficiente melatonina. Y entonces mucha gente pues le cuesta más conciliar el sueño. Otro síntoma muy característico es el dolor o la tensión en el pecho, en las mamas. Y esto ocurre por el aumento de la prolactina, que hemos dicho antes que también ocurre. La prolactina es esa hormona que va a generar que se produzca leche una vez que nos quedamos embarazadas, la subida de la leche. ¿Qué pasa? Que aunque no haya un embarazo, sí que hay un baile de prolactina. Y entonces eso va a generar esa tensión mamaria. También hay síntomas a nivel digestivo, más hinchazón, más gases, más pesadez. Incluso hay gente que nota una marcada diarrea o estreñimiento durante esos días. De nuevo, por la falta de estrógenos, que es que mirad todo lo que hace la falta de estrógenos, ¿eh? O sea, un día dedicamos a hablar sobre la menopausia, porque en la menopausia sí que hay una bajada de estrógenos, pero continua, no como aquí que es unos días. Esta bajada de estrógenos también dificulta la concentración. Por tanto, pues tareas que parecen que hacemos a diario, habrá días que nos cuesten más. Y si estamos muy conectadas con nuestro ciclo menstrual, incluso si tienes este síndrome premenstrual, hasta que lo soluciones después de escuchar este episodio, pues podrás notar que habrá días que no tengas esa capacidad de concentración como otros. Puede sonar una lista interminable, ¿vale? Pero como os digo, no a todo el mundo nos tiene que ocurrir. Y no es porque nuestro cuerpo esté loco ni porque tengamos que soportarlo, sin más. Lo que ocurre es que estas fluctuaciones hormonales pues nos afectan de una manera o de otra. Hay cuerpos que son más sensibles, hay estilos de vida que no solo son estos días, sino el resto del ciclo que van a empeorar esa respuesta. Y también hay otros factores que podemos tener de base, como una inflamación, un estrés sostenido o incluso la microbiota intestinal, que pueden hacer que este cuadro se vuelva más intenso. Luego hablaremos más de la microbiota porque os mencionaré un episodio en el que ya hablé de esto, ¿vale?
Y aquí, antes de meternos en más cosas y qué cosas hacer, quiero hacer pues como un paréntesis y explicar y hacer una distinción de que no es lo mismo síndrome premenstrual, que es de lo que estamos hablando todo el rato, con el trastorno disfórico premenstrual. Pero quería hablar de ello porque no es tan conocida, pero es una forma muy muy intensa, que es un trastorno ya, en la que estos síntomas emocionales son muy muy fuertes y afectan de una forma muy importante a la vida diaria. Lo que ocurre es que hay ansiedad muy marcada, hay tristeza profunda, hay irritabilidad extrema, o sea, es muy exagerado. Y evidentemente esto no le ocurre a la mayoría de las mujeres. Pero sí que quería mencionarlo porque creo que es importante nombrarlo para quien lo viva, que sepa que existe, que tiene solución y que puede buscar un acompañamiento para mejorar estos días, porque si ya el síndrome premenstrual es muy molesto, este trastorno disfórico premenstrual, que lo repito, es muy muy limitante y bueno, limita la vida y limita las relaciones, etcétera. Y volviendo al síndrome premenstrual más habitual, por así decirlo, lo que le caracteriza, y es muy importante tenerlo en cuenta, es su ciclicidad, es decir, es cíclico. Aparece más o menos en los mismos días del ciclo y desaparece al empezar la menstruación. Si no es cíclico, si aparece en cualquier momento del mes, si es continuo o no mejora con la regla, ya estamos hablando de otra cosa y habría que mirar pues qué puede estar ocurriendo ahí, pero desde luego no es un síndrome premenstrual como tal. Así que ahora que sabemos que el síndrome premenstrual no está diseñado para que tengamos unos días incapacitantes, que nos encontremos mal de forma recurrente, cíclico, no es normal y no lo tenemos que aguantar. Y que si estos síntomas interfieren en tu vida, necesitamos saber qué está ocurriendo, qué está pasando, ser escuchada, acompañada y solucionarlo. Ahora que sabemos todo esto, de que, bueno, pues no somos unas dramáticas, que no somos insoportables unos días al mes, que nuestro humor no tiene que depender, todo esto, ¿no? Todo lo que hemos tenido que escuchar durante años y que ahora sabemos que, bueno, pues que hay una parte que es biológica, que sí, pero hay una parte que si es exagerada y nos está limitando, pues evidentemente tenemos muchas cosas que hacer aquí. Ahora que sabemos todo esto, vamos a ver qué está pasando realmente en el cuerpo para que surjan todos estos síntomas. Por un lado ya hemos visto esta sensibilidad a las fluctuaciones hormonales, ¿no? Esta caída de estrógenos, de progesterona, este aumento de prolactina. Hay mujeres que son más sensibles a estas variaciones, ya que, y también, como hemos dicho, pueden influir en otros neurotransmisores como puede ser la serotonina, como es GABA, dopamina, pero hay muchas más cosas detrás. Por ejemplo, la inflamación de bajo grado y ese estrés oxidativo. Muchas mujeres no lo saben, pero una inflamación sistémica leve, ya sea por estrés, por mala calidad del sueño, por una alimentación inflamatoria, por la exposición a algunos tóxicos, puede amplificar mucho estos síntomas premenstruales, ya que la inflamación aumenta esa sensibilidad al dolor, también empeora síntomas muy característicos como la migraña, favorece que haya hinchazón y también, bueno, pues altera las comunicaciones entre esos neurotransmisores. Es decir, aquí nos podemos encontrar un escenario en el que esas hormonas estén correctas, por así decirlo, pero que ese terreno inflamatorio haga que el síndrome premenstrual sea más fuerte. Por otro lado, como os mencionaba antes, en el intestino tenemos la microbiota, que es ese conjunto de bacterias que están implicadas en el metabolismo de los estrógenos, que es el estroboloma. De esto os hablé en el episodio 193, que se titula La microbiota que regula tus hormonas. Estas bacterias producen unas enzimas que se llaman beta-glucuronidasas, que lo que hacen es cortar esos estrógenos, por así decirlo, y volverlos a introducir a la circulación. Entonces, cuando esta microbiota está equilibrada, los estrógenos se procesan y eliminan correctamente. Pero si hay disbiosis, o hay algo de permeabilidad intestinal, o incluso un sobrecrecimiento bacteriano, pues ya esta metabolización de los estrógenos se altera. Puede hacer que los estrógenos que circulen más tiempo, que haya más inflamación, peor regulación del estado de ánimo, hinchazón, bueno, pues todo lo que hemos estado viendo todo este tiempo. Además, la microbiota participa en la producción de sustancias que modulan esos neurotransmisores. Por eso, cuando el intestino no está bien, que siempre os lo digo, pues en general todo empieza a desregularse. Y en este caso, el síndrome premenstrual
Además, el síndrome premenstrual también se ve muy influido por el funcionamiento del eje hipotálamo-hipófisis-adrenal, que es el eje que conecta cerebro, estrés y hormonas. Cuando vivimos mucho tiempo en estado de alerta, estresadas, aceleradas, desconectadas del descanso que necesitamos, bueno, pues lo que es vivir en el día a día actualmente, ¿no? Este cortisol se altera. Y un cortisol elevado, también tenéis un episodio sobre esto, ayuda a que haya más retención de líquidos, que haya más apetito y más antojos, por esto que os decía antes de la serotonina, que estemos más irritables, más inflamación, bueno, pues a todo. Y por último, el sueño y mantener unos ritmos circadianos adecuados. Primero porque el sueño es un reparador y un regulador hormonal muy potente. Entonces dormir mal no solo un día, sino varios días, vivir a deshoras, cambios constantes de horarios, de rutinas, cenar muy tarde, acostarnos muy tarde rodeados de luz y de pantallas, va a afectar directamente a neurotransmisores, a ese equilibrio de cortisol del que hablábamos ahora mismo. ¿Qué significa esto? Que el cuerpo, si no descansa bien, es más probable que aparezca irritabilidad, cansancio, antojo, sensación de descontrol emocional, inflamación. Por tanto, como veis, no es solo cómo están nuestras hormonas, sino que es un conjunto de factores que se pueden ir potenciando entre sí. No es que tengas una cosa mal ni una única hormona, sino es como esa suma entre hormonas, sensibilidad, predisposición, inflamación, estado de nuestra microbiota, estrés y descanso, bueno, un estilo de vida en general. Entonces vamos a ver qué hábitos de vida nos pueden ayudar a mejorar este síndrome premenstrual, que después de haberos contado cuáles son las causas, pues podemos imaginárnoslos. No quiero enrollarme mucho porque siento que casi siempre digo todo lo mismo en casi todos los podcasts, porque al final, ¿qué nos puede ayudar a esto? Bueno, pues claramente habéis visto que el manejo del estrés, regulación del sistema nervioso, activar el sistema nervioso parasimpático, es uno de las mejores herramientas que tenemos para reducir ese síndrome premenstrual, ya que hemos visto que el estrés es de los grandes amplificadores de este síndrome premenstrual, ¿no? Como siempre, no porque el estrés sea malo, sino porque cuando estamos todo el tiempo, mantenemos este estado de alarma de forma constante, el cuerpo interpreta que cualquier cambio hormonal, cualquier cambio, en este caso hormonal, lo ve como una amenaza. Por eso todo lo que nos ayude a bajar la activación del sistema nervioso nos va a ayudar. Respiraciones conscientes. Espero que respiréis de forma constante también. Respiraciones conscientes. No hace falta dedicar mucho tiempo, 2-3 minutos al día, y os recomiendo alargar mucho la exhalación, porque calma mucho el sistema nervioso. También tener pausas reales durante el día. De verdad, intentar dejar de lado todo el rato la productividad, que yo soy la primera que estoy metida en esta rueda, pero cada vez veo más contenido en redes sociales de gente exitosa que vende su éxito con no he parado en todo el día, llevo 12 horas trabajando y me voy a entrenar ahora, y parece, claro, nos lo venden y vemos que es una persona exitosa, entonces damos por hecho que eso es lo que tenemos que hacer. Entonces no, pausas reales de verdad, pero no en dedicarlo a otra cosa. No voy a descansar mientras me pongo este podcast para aprovechar el rato que estoy en el sofá. No. Contacto con la naturaleza. Yo sé que esto es bastante difícil para la gran mayoría de personas que viven en grandes ciudades. Entonces, desde plantas en casita, que esto yo ya sabéis que me encanta. Desde todo lo que podáis, pasar por parques o por zonas verdes. Por supuesto, escapadas el fin de semana si podéis. No hace falta que vayamos al sitio más espectacular del mundo con la cascada más... No, irnos a un parque a pasar un rato allí a escuchar los ruidos de la naturaleza, que eso nos regula bastante. Y bueno, sobre todo, pues quitar un poquito esa multitarea, hacer una cosa de vez en cuando, o sea, una cosa por vez y ya está. Y luego, por supuesto, meditar. Si te gusta, te sirve, encuentras el momento, por supuesto, bueno, pues maravilloso, ¿no? Yo me estoy yendo como a cosas más sencillas, pensando en que es algo que os cuesta, pero por supuesto, si meditáis 1 hora, 2 al día, iba a decir 8 a lo mejor no, pero mejor. El movimiento, que siempre hablamos de deporte, de movimiento físico y lo importante que es, ya que nos va a ayudar a regular hormonas, neurotransmisores, inflamación, estado de ánimo, pero aquí sí que quiero hacer como recalcar la importancia que tiene adaptar el tipo de ejercicio al momento del ciclo y a tu realidad, y en este caso sobre todo si tienes síndrome premenstrual, ¿vale? Entonces sí que es verdad que
Hacer ejercicio durante el resto del ciclo nos va a ayudar mucho a bajar esa inflamación. Pero durante esos días, si el cuerpo nos pide estar más relajadas, más deporte de movimiento, de estiramientos, de yoga, un cardio muy suave, caminar, nadar, perfecto. Si en cambio pues te pide otra cosa y te ves dispuesta a mantener tu entrenamiento habitual, pero a lo mejor adaptándolo, pues a lo mejor si haces entrenamiento de fuerza, pues bajar un poquito la intensidad o los pesos esos días, si lo necesitas, pues es importantísimo. El descanso, como ya hemos visto, es fundamental, no solo durante los días del síndrome premenstrual, sino previo, pero que hemos visto que va a estar muy influenciado ese sueño, ese descanso, sobre todo el conciliar el sueño en los días del síndrome premenstrual por esa bajada de estrógenos. Sí que podemos ayudarnos a lo mejor durante esos días con algún suplemento que ahora podemos ver de melatonina, ¿no? O hacer mucho hincapié esos días en tener un buen horario de sueño, en bajar mucho pues la luz, las revoluciones horas antes de irnos a dormir, en cenar algo ligero y que pasen varias horitas antes de irnos a dormir, ponernos una rutina relajante, pues yo que sé, si a ti te relaja mucho una duchita caliente antes de irte a dormir, hacerlo, unos estiramientos, lectura, bueno, pues lo que tú sepas que a ti te baja mucho el ritmo y te ayuda a conciliar el sueño. También importantísimo, si tenemos síndrome premenstrual, hacer hincapié en reducir la exposición a tóxicos, ya que interfieren mucho con las hormonas. Justo el episodio anterior a este, os hablo de disruptores endocrinos y de qué podemos hacer para, sin controlarlo todo, sin volvernos locas, reducir la exposición a tóxicos como, bueno, por supuesto, alcohol y tabaco, que eso para mí es claro, pero bueno, pues la exposición a cosméticos, a productos de fragancias sintéticas, de, bueno, pues todos estos compuestos que liberan sustancias que nos alteran a nivel metabólico. Y aquí voy a meter la cafeína, que aunque no lo considero un tóxico, sí que hay muchas mujeres muy sensibles a ellas, a esta cafeína, y que pues sí que puede aumentar y tener un impacto en la irritabilidad y en la ansiedad en estos días premenstruales. Y por supuesto, la alimentación. Es uno de los pilares que más impacto tiene en cómo vivimos este síndrome premenstrual. Y no porque la comida lo cure todo, que no es así, sino porque influye directamente en todo lo que hemos ido diciendo, ¿no? En la inflamación, en la microbiota, en la energía, en los neurotransmisores, en cómo metabolizamos y eliminamos las hormonas. Y lo bonito, para mí por lo menos, es que aunque no podemos controlar los cambios hormonales naturales que tiene el ciclo, sí que podemos ver cómo responde nuestro cuerpo a estos cambios que podemos ir aplicando en el día a día. Entonces, ¿cómo debería ser una alimentación base? Bueno, debería ser antiinflamatoria, como siempre os cuento. Esa inflamación de bajo grado y de base que hemos visto que se puede tener y agravar el síndrome premenstrual, pues hacer durante el resto, o sea, de normal, esta alimentación va a ayudar a que esos días sean menos dolorosos, menos molestos o menos marcados esos sintomatología. No hace falta que lo hagamos de manera estricta ni eliminar 1000 cosas, simplemente que tengamos de base verduras y frutas a diario de diferentes colores, aprovechando los que son de temporada, que metamos una buena fuente de proteínas, pues de proteínas de alto valor biológico, sobre todo pues huevos, pescados, legumbres, carnes de aves, grasas saludables, aceite de oliva virgen extra, frutos secos, semillas, aguacate y luego también hidratos de carbono, pues sobre todo que vengan de cereales integrales y de tubérculos, pues patata, boniato y también pseudocereales como quinoa, trigo sarraceno. Y esto no es una moda, esto es al final darle a tu cuerpo todo lo que necesita para que regule esa inflamación, para que tenga nutrientes suficientes, para que la comunicación de neurotransmisores sea la correcta, es decir, para que funcione bien. Esta es la base, pero luego podemos hacer algunos destacados, ¿no? Por ejemplo, la fibra es buenísima para dar de comer a esa microbiota. Ya hemos visto que la microbiota, el estroboloma, ayuda a metabolizar partes de las hormonas. También destacaría el consumo de alimentos ricos en omega 3. Ya sabéis que el equilibrio entre omega 3 y omega 6 es lo que calma esa inflamación. Y actualmente tenemos un desequilibrio hacia más omega 6, que nos vamos a encontrar más en productos ultraprocesados, en snacks, en fritos, en bollos,
y aumenta la inflamación. Por tanto, un aumento del consumo de omega 3 en pescado azul, sobre todo de pequeño tamaño, pues anchoas, boquerones, caballa, en semillas de chía, de lino, en nueces, nos va a ayudar mucho, no solo durante esos días, sino durante todo el mes. En cambio, durante esos días hay algunos nutrientes que están especialmente relacionados con esta fase lútea. Por ejemplo, el magnesio, que luego lo vamos a ver como suplemento, pues el magnesio en los alimentos va a ayudar a la calma, a mejorar el estado de ánimo, a reducir la tensión muscular, a estar más tranquilas. La vitamina B6, que también es clave para la producción de serotonina y esta regulación del estado de ánimo que hemos visto antes. El zinc, que lo podemos encontrar sobre todo en el cacao, en los frutos secos, en moluscos, en mejillones, en almejas, también en las legumbres, en el plátano, en el aguacate, un montón de cosas. También suelo recomendar el consumo de alimentos ricos en potasio. Como hemos visto, uno de los síntomas que hay es la retención de líquidos. Y normalmente cuando retenemos líquido, retenemos sodio. Si metemos una buena cantidad de potasio, ya sabéis que el potasio y el sodio tienen que estar en equilibrio, vamos a ayudar a la eliminación de parte de ese agua retenida. ¿Qué alimentos son ricos en potasio? Pues sobre todo el aguacate, el plátano, las espinacas, el boniato. Además esto acompañado de alimentación suavecita nos va a ayudar mucho durante estos días. Y por supuesto, pues reducir, como siempre comento, el exceso de consumo de azúcar, de alcohol, de ultraprocesados, el exceso de sal, ya que va a haber ese hinchazón y esa retención de líquidos, como hemos visto, y la cafeína, como hemos visto, a muchas personas les afecta, ¿vale? Pero bueno, como siempre, nada de esto está prohibido, es más un equilibrio, una tendencia y un tenerlo en cuenta para, sobre todo esa semana previa a la regla, mejorar estos síntomas. Además, como hemos visto, uno de los síntomas más habituales es en los antojos. Entonces, ¿qué podemos hacer para...? Bueno, los antojos van a seguir estando y los podemos consentir, pero ¿qué podemos hacer para reducirlos o para mejorarlos? Bueno, pues priorizar proteína en cada una de las comidas, ya que la proteína nos va a saciar un montón. Añadir grasa saludable, como hemos visto, pues aguacate, aceite de oliva, frutos secos, que también nos va a ayudar a saciarnos bastante. Evitar ayunos muy largos, sobre todo en fase lútea, si a ti te genera ansiedad, es decir, adapta las comidas. Yo no diría que estuvieses comiendo todo el rato, sino que dejes espacio entre comidas, pero si necesitas hacer una merienda, una media mañana, y a lo mejor en otras situaciones no lo necesitas, guíate por tu hambre y por tu saciedad, y entiende que no todos los días estamos igual, y yo creo que después de este episodio y las fluctuaciones que os he explicado, vais a entender que no todo el rato tenemos las mismas señales del cuerpo. Por supuesto, incluye carbohidratos de calidad en las comidas que sean de bajo índice glucémico, pues como hemos dicho, la quinoa, el trigo sarraceno, el boniato, las legumbres y nada. Y si te apetece un poco de chocolate, pues que te lo comas tranquilamente, que no pasa absolutamente nada. Y vista la alimentación, la suplementación va a ser bastante parecida, pero puede ser una gran aliada, sobre todo cuando hayamos hecho todo lo anterior. La suplementación no es una solución, sino ya es un complemento, un extra, después de haber aplicado el resto de hábitos de vida, ya que no es magia, ni un sustituto de los hábitos para nada, pero bueno, sí que nos puede ayudar a reducir algo de síntomas físicos, emocionales o digestivos. Entonces va a depender de la situación de cada una. Yo aquí puedo hacer algo general. Ya hemos hablado del magnesio, que es imprescindible. Tenéis un episodio sobre qué tipo de magnesio elegir. No me sé ahora el número, lo dejaré apuntado en las notas del programa. Pero bueno, yo normalmente recomiendo el de B-Levels, el triple magnesio de B-Levels, que tenéis código con Marta Mármol, todo en mayúsculas. Y se puede tomar por la mañana, por la noche, por la mañana y por la noche. Va a depender un poco de cómo os siente mejor. Y si a lo mejor lo buscáis también para descansar mejor, pues tomarlo mejor por la noche. La vitamina B6, aunque yo normalmente con la alimentación la cumplo y no suelo suplementarla, a no ser que algún suplemento que mande que tenga un conjunto de nutrientes la tenga. La vitamina D, por supuesto, tener unos buenos niveles de vitamina D. Ya sabemos que la vitamina D también es una moduladora hormonal y de la inflamación clave. Así que bueno, ir midiendo niveles y a partir de ahí suplementar según las necesidades.
podemos aportar omega 3. Yo también mando el omega 3 de B-Levels, en este caso, que pues nos ayuda a bajar la inflamación y nos puede ayudar también con algunos síntomas, como hemos visto, como las migrañas. Y también, aunque no tiene tanta evidencia ni nunca lo mandaría solo para esto, para la estabilidad emocional. Algo más específico, podemos hablar del Vitex, el Vitex agnus cactus, nunca lo sé decir bien, que es un regulador hormonal con bastante evidencia, ¿vale? Es uno de los suplementos herbales que más se estudian y más se utilizan para el síndrome premenstrual. ¿Cuándo puede ayudar? Pues cuando hay dolor en el pecho, esa mastalgia, cuando hay una irritabilidad muy marcada, cuando los ciclos son irregulares y cuando tenemos una tendencia a esa prolactina elevada, que eso se puede medir en analítica. Actúa en el eje hipotálamo-hipófisis y no sube ni baja hormonas, sino que modula un poco su equilibrio, ¿vale? No es para todas las mujeres, no os suplementéis de esto sin conocer bien vuestro caso. Pero bueno, que sepamos que sí que tiene evidencia y que bien mandado pues tiene eficacia. También podemos suplementarnos, pero esto va a depender de cada caso, con probióticos, ¿no? Si necesitamos un apoyo en esa microbiota, si creemos que parte del problema de este síndrome premenstrual es por el estroboloma y por ese metabolismo de los estrógenos, pues algunos probióticos nos pueden ayudar, sobre todo aportando Lactobacillus en general. Lactobacillus rhamnosus, plantarum y reuteris son de los que más evidencia tienen. En algunos casos muy concretos podemos ayudarnos de adaptógenos, de rodiola, de ashwagandha, porque pueden ayudarnos a modular ese estrés y a mejorar esa respuesta más emocional, ¿vale? Pero como siempre, lo repito todo el rato, individualizar. El otro día recibí un mensaje diciéndome que no era ético hablar de suplementos. Para mí es ético porque es información. Ahora, por favor, coged la información con cautela y sabiendo que esto no te lo estoy indicando a ti que me estás escuchando, lo estoy hablando en general y dando una información para que la tengamos, no para que la apliquemos directamente si no sois profesionales de la salud o no sabéis de lo que hablo, ¿vale? Es más, información de hay solución, hay cosas que hacer, hay dónde trabajar. Ya sabéis que la suplementación puede ser una herramienta muy, muy valiosa, pero primero, ni es obligatoria ni es inocua, ¿vale? Entonces, primero establecer una buena base de hábitos, de alimentación, y luego ya, con criterios claros, con alguien que sepa, que pues mandar diferente suplementación muy especializada y muy personalizada. Y con esto sí que finalizamos este episodio. Espero que os haya quedado muy claro que este síndrome premenstrual no es normal, que lo tenga mucha gente, no hay que normalizarlo, o sea, es habitual, pero no tenemos que asumirlo, incluso, bueno, pues que es algo que se va a repetir durante todos los meses, hasta que lleguemos a la menopausia, que ahí ya, como os digo, podemos hablar en otro episodio, que ahí la caída de los estrógenos es más acusada, entonces os podéis imaginar mantener estos días durante mucho tiempo, ¿no? Entonces, como es algo que se va a repetir constantemente, evidentemente no nos podemos conformar con una calidad de vida muy mala durante esos días. Elige aquel hábito que hayas dicho, mira, esto lo puedo empezar a aplicar y empieza por ahí, sin agobios, pasito a pasito. Y si crees que necesitas ayuda, pues como siempre os digo, atendemos de manera online, podéis atenderos con cualquier persona del equipo. Y nada, que nos escuchamos en el siguiente episodio aquí en Nutrición Imperfecta, que si te ha gustado, que lo compartas con aquellas personas que creáis que les puede gustar o que los días antes de la regla están muy irascibles y necesitan aprender algo en este episodio. Lo dicho, nos escuchamos aquí en Nutrición Imperfecta.